Hola, buenas, soy... no, tres. Hola, buenas, soy Jorge Alfredo Navarro Carrizales. Voy a hablar sobre el tema de estática de la materia de la mecánica en el entorno. El tema de la estática hace que los objetos se encuentren en una estabilidad de cero. ¿A qué me refiero en esto? Que la estática se encarga de analizar el equilibrio de los objetos. O sea, que se encuentren en cuanto a la sumatoria de las fuerzas en X es igual a cero y la fuerza en Y a cero como tal. Bueno, se deben de cumplir ciertas cosas. El tipo de problema que se considera es que la fuerza resultante que actúa sobre un objeto sea nula, o sea que la fuerza resultante de X y la fuerza resultante de Y sea igual a cero. Bueno, se presentan dos tipos diferentes de casos. El primero es el objeto se encuentra en reposo y el segundo describe un movimiento rectilíneo uniforme que sería equilibrio dinámico. Bueno, para comenzar con el tema de la estática, bueno, aunque sería como una de las bases prácticamente de la estática, sería la primera condición del equilibrio. ¿A qué nos queremos referir con la primera condición del equilibrio? Esto se trata en cuanto a, como anteriormente dijimos, que todas las fuerzas que actúen sobre él sean igual a cero. ¿A qué me refiero con esto? Como se dijo anteriormente, la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y deben de ser iguales a cero, a como tal. Eso sería la primera condición del equilibrio. Después vamos a ver la configuración del sistema de fuerzas. ¿A qué nos referimos con esto? Se dice que estas son coplanares si todas se encuentran en el mismo plano y no coplanares si se encuentran en el espacio de tres dimensiones. Como podemos observar en la imagen de aquí, las fuerzas coplanares se puede decir que se ubican en un espacio 2D, por así decirlo, y las no coplanares se encuentran en tres dimensiones, por así decirlo. Entonces se encontraría como este por así decirlo, este no estoy seguro, pero yo lo veo como un 2D, y eso es como son tres dimensiones, como se puede apreciar aquí mismo, ¿va? Que se ve que está la fuerza uno, fuerza 2 y fuerza uno que no alcanzo a ver si es uno la verdad. Porque es, bueno, era uno 2 y 3 era al revés, perdón. Y como aquí mismo aquí está el uno 2 y 3 el X, el eje de las X y el eje de las Y, fuerzas coplanares y fuerzas no coplanares. Esto creo que está un poco no sencillo como tal, pero creo que en la vida nada es sencillo, la verdad, porque todos tienen su grado de dificultad en sí. Bueno, para comenzar voy a hablar sobre la fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza resultante? Sobre un objeto actúan dos fuerzas o más, estas por eso son una fuerza resultante. Si queremos que esta fuerza se quede en equilibrio, le aplicamos otra fuerza igual. ¿A qué quiere decir? Que cuando se aplican dos fuerzas, hay una fuerza que, como por decirlo, se genera una nueva fuerza que sería la fuerza resultante. Y esta fuerza resultante, si se quiere igualar a cero, se debe aplicar otra fuerza que le iguale. Como podemos observar, aquí está la fuerza que le iguala, que será la fuerza equilibrante, y aquí estará la fuerza resultante, la fuerza de la fuerza del B. Creo que esta lo podemos ver más adelante en un problema que se va a realizar en el tema en cuanto a la estática. Creo que es un tema muy emocionante, la verdad. Me gustó mucho el tema de la estática, bueno, el tema de la estática en cuanto a la materia de la mecánica en el entorno, ¿verdad? Y creo que es un poco interesante. Bueno, el problema número uno que tenemos está ubicado en la página 200, como que podemos ver aquí del libro de la mecánica del entorno. Y el problema dice, un cuerpo de 15 kilogramos suspendido mediante una cuerda de tensión uno es estirado hacia un lado en forma horizontal mediante una tensión 2 y sujetado de tal manera que la cuerda tensión uno, o sea esta,
forma un ángulo de 50 con el muro, o sea, este ángulo de 50 con el muro. Determina la tensión 1 y la tensión 2. Que debemos determinar la tensión 1 y la tensión 2 como tal. Para comenzar, ¿qué es lo que debemos hacer para iniciar con el tipo de problemas de estática, perdón? ¿Qué es lo que debemos de comenzar? Lo que debemos hacer es primero identificar de dónde provienen las fuerzas. ¿Y dónde provienen las fuerzas? Hay que identificar dónde se unen todos los puntos de fuerza. Como podemos identificar, en este punto de fuerza se unen aquí mismo se unen las fuerzas. Entonces deberíamos trazar aquí el eje de las Y y el eje de las X. Y aquí sería tensión 1 y tensión 2. Que eso lo veríamos en el plano que se verá en procedimientos. Bueno, aquí como les dije, aquí se unen las fuerzas, la tensión 1, la tensión 2, el ángulo, el eje de las Y y el eje de las X. Ya identificando todo eso, hacemos la sustitución en cuanto a los planos, veremos que tensión 1, tensión 2, el peso. Bueno, como paso número 0, antes de ese que se me va a mencionarlo, hay que convertir el kilogramo, bueno, hay que multiplicar kilogramos por 9.8 para que nos salga el peso, que es igual a newtons, que o sea que sería eso. Será weight es igual a cierta cantidad en newtons, ¿de acuerdo? Entonces, paso número 2, sumatorias de fuerzas en el eje de la C. ¿A qué se refiere con esto? Hay que identificar qué fuerzas influyen en el eje de las X. El primero que influye en el eje de las X sería tensión 1, tensión 1X es igual a menos tensión 1 por coseno de 50. Y luego sería tensión 2X es igual a tensión 2. Luego sería peso de en X es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque el peso no influye en el eje de las X, está influyendo en el eje de las Y. Y bueno, después de todo eso hay que juntar todas las fuerzas, así realizando la sumatoria, que con eso se va a poder realizar una condición que más adelante, bueno, aunque ya lo expliqué, más adelante la vamos a realizar. Que sería, fuerza resultante es igual a tensión 1 en X, tensión 2 en X y peso en X, que es igual a, ya sustituyendo a todas las variables, tensión 1 por coseno de 40 más tensión 2. Ahora vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y, que sería tensión 1 en Y es igual a menos tensión 1 por seno de 50, que es tensión 2 en Y es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0 la tensión 2? Bueno, eso sería un poco parecido con el tema del peso, porque el peso es igual a 0 en el eje de las X porque no influye. Entonces aquí sería el mismo procedimiento. La tensión 2 no influye en el eje de las Y, por eso es igual a con 0. Ahora, como dije anteriormente, había que multiplicar, creo que era 15, si no recuerdo si era 15. Había que multiplicar 15 por 9.8 y te salía los newtons que se aplicaba, o sea, el peso te salía. Entonces el peso en el eje de la Y es igual a 147, es equivalente al peso. Entonces, ¿por qué si es equivalente a 147, se puso aquí que el peso en el eje de la Y es igual a menos 147? Bueno, esto tiene una sencilla razón, que es cuando, si checamos en el plano, está hacia abajo, entonces si está hacia abajo es negativo. Eso se puede identificar como con los cuadrantes, por ejemplo, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Positivo, negativo, eh, negativo, creo que era negativo, la verdad. Bueno, en esto no lo voy a explicar porque me estoy revolviendo yo mismo, la verdad. Pero voy a decir que es negativo, positivo, positivo, negativo. Así sí, pues en ciencia cierta es izquierda, derecha, arriba, abajo, es como tal. Entonces, si está hacia abajo, es menos 147, no sería 147 normal, como que quede claro, la verdad. Entonces, después de hacer todo esto, hay que hacer la sumatoria de todas las fuerzas, es decir, juntando todo esto, como se dijo anteriormente, y entonces nos daría a un resultado de sumatoria de fuerzas en Y es igual a tensión 1 por seno de 50 menos 147 que se mencionó antes, el por qué es menos 147. Y ahora sí, como dije anteriormente, cuando estaba diciendo el porqué de las cosas en que es explicar una condición.
Y la condición que vamos a aplicar es la de equilibrio, que antes se mencionó, que la condición de equilibrio era igual a la sumatoria de las fuerzas en X a cero y la sumatoria de las fuerzas en Y a cero. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a usar la condición. ¿Cómo vamos a usar la condición? Primero hay que identificar en cuál de las dos, por así decirlo, fórmulas no tenemos más de dos variables. ¿Y en cuál de estas no tenemos más de dos variables? Aclaro que sí, en la sumatoria de las fuerzas en Y. Porque en la sumatoria de las fuerzas en X tenemos la tensión en uno y la tensión en 2. Ahora, sabiendo esto, vamos a usar la sumatoria de las fuerzas en Y. Vamos a igualarla a cero y vamos a hacer la sustitución, que sería tensión en 1 por seno de 50 menos 147 es igual a cero. Se pasa a positivo y luego se hace despeje y sería 147 entre seno de 50 y entonces sería tensión 1 es igual a 191.89 newtons y luego sería hacer la sumatoria de las fuerzas en X igualadas a cero. Ahora sí, ya sabiendo la tensión 1 ya nomás nos queda una variable como tal, que sería la tensión 2, ¿verdad? Entonces, como sería la tensión 2, ya se podemos igualar y haríamos solo sustitución como tal. Sería 191.89 por coseno de 50 es igual a tensión 2 y tensión 2 es igual a 123.34 newtons. Bueno, este sería un problema de tensión. Creo que estoy yendo un poquito rápido, la verdad. Creo que me estoy sintiendo que voy un poquito rápido explicando esto, pero creo que no tiene mucha ciencia el explicar el tema de la estática porque creo que no es un tema complicado. Bueno, no hay nada en la vida, todo es complicado, todo tiene su grado de dificultad como tal, ¿verdad? Pero creo que este también lo tiene, pero ahorita se están explicando problemas fáciles como tal de la estática. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente problema para ahora sí ya que quede claro como tal el problema los problemas de la estática. Ahora vamos a ver el problema 5 de la página 202 del libro de la mecánica del entorno, como se dijo anteriormente. Y el problema dice, un cuerpo de 18 kilogramos está suspendido de una armadura. Determina la tensión de la cuerda y el empuje de la barra si el ángulo de la misma es de 40 grados respecto a la horizontal. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Como se va a hacer los mismos procedimientos que antes, pero aquí va a haber una diferencia como tal. Bueno, no hay diferencia, solo se va a cambiar un término, que ahorita les voy a decir cuál es el término que se cambia. Y aquí estamos viendo que es la tensión 1, bueno, que sería tensión normal porque no hay tensión 2 como tal para poner la tensión 1. El ángulo y el peso, aquí lo estamos viendo. Entonces vamos a ir al procedimiento para hacer la realización del problema número 5 de la mecánica en el entorno, el cual del tema es estática. Y los procedimientos son, se va a realizar lo mismo que antes, identificar el punto de fuerza, donde todas las fuerzas se juntan. Se tiene que hacer lo siguiente, se tiene que identificar, o sea que la tensión 1, el peso, y ahora aquí tú dices, nada más van a influir esas dos fuerzas. Obviamente, no nada más van a influir esas dos fuerzas. Se va a agregar una nueva fuerza, que es la fuerza de la viga. ¿Qué está haciendo la viga? La viga está empujando hacia la derecha. Y como está empujando hacia la derecha, esto va a hacer que se cree una nueva fuerza que yo la voy a llamar empuje. Y aquí podemos identificar que sería la tensión 1, el ángulo, el empuje y el peso. Ahora vamos a realizar otra vez el paso cero, que sería convertir los kilogramos que nos están dando, que sean 18 kilogramos, a newtons, que sería para tener el peso, que sería masa por aceleración, eh, para tener el peso. Entonces, para sacar eso tenemos que multiplicar 18 kilogramos por 9.8 y nos salía 176.4 newtons. Después de haber realizado todo esto, ustedes se preguntan, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que debe de seguir en cuanto al tema de procedimientos, de pasos, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer, como anteriormente se dijo, que no es mucha diferencia en cuanto a la relación al anterior problema. Lo que tendríamos que hacer es hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X.
Lo primero que tenemos que identificar, que se me olvidó mencionar, que aquí influye la tensión 1, aquí está, que es esta de aquí. Bueno, la tensión 1 en X y la tensión 1 en Y. Aquí están las dos, la tensión 1 en Y, la tensión 1 en X. Y ahí ya serían las dos tensiones, ¿verdad? Y ahora tenemos que identificar la tensión, las tensiones en X y luego identificamos las tensiones en Y. La primera tensión que tenemos, bueno, no, las tensiones, las fuerzas, perdón. Tenemos que las fuerzas que influyen en el eje de las X es la tensión 1 en X, que es esta, que es igual a menos tensión 1 por coseno de 40, sí. La segunda sería nada más y nada menos que la de el empuje. El empuje es igual a empuje porque no sabemos ahorita mismo la variable. Bueno, no tenemos el valor, la verdad, ahorita mismo del empuje, pero más adelante se va a saber cuál es el empuje, ¿verdad? Entonces, siguiendo con todo esto, hacemos como anteriormente se dijo, juntamos todas las fuerzas, hacemos la sumatoria de las fuerzas en X y tenemos lo mismo que sería tensión 1 por coseno de 48 más empuje. Ya tenemos la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X. Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y. ¿Qué se tiene que hacer en la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y? Se tiene que hacer lo mismo, identificar las fuerzas que influyen en el eje de las Y. Y las fuerzas que influyen son tensión 1 en Y, que es igual a tensión 1 por seno de 40. El empuje, ¿por qué el empuje es igual a 0? Porque no influye en el eje de las Y. No voy a explicarme un poco otra vez el por qué es igual a 0 como tal esto, ¿de acuerdo? El peso menos 176.4. Entonces, ¿por qué menos 176.4? Porque el peso está haciéndose abajo. Y cuando está haciéndose abajo es negativo como tal. Entonces es igual a menos 176. Entonces hacemos otra vez lo mismo, los juntamos, hacemos la sumatoria de las fuerzas en Y, perdón, y hacemos todo eso, lo cambiamos, todo eso, quitamos los valores que den igual a 0 y todo eso, y nos da tensión 1 por seno de 40 menos 176 por 4. Entonces ahora vamos a aplicar, como se ha explicado anteriormente, la condición del equilibrio, que iguala la sumatoria de las fuerzas en X a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y a 0. Entonces sería poner la de esta del eje de las Y, despejar, despejamos, como está igualado con 0, movemos el menos 176 por positivo, hacemos otro despeje y nos saldría como tal la tensión 1, bueno, la tensión general 273.807. Entonces, como ya tenemos la tensión 1, ya podemos hacer la la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X para sacar el empuje como tal. Entonces sería que el empuje, y ahorita lo vamos a descubrir qué es. Bueno, a ver, descubrir, a saber qué es. Vamos a hacer el despeje, tensión 1, donde tenemos 273.809 por coseno de 40 más c, que es todo esto. Hacemos el despeje como se explicó anteriormente aquí y también el problema que se explicó, y nos saldría igual a 357 perdón, 429 newtons. Bueno, eso sería todo por parte mía, Jorge Alfredo Navarro Carrizales. A continuación, mi compañero Víctor va a explicar las conclusiones acerca de relacionar algunas etapas. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias y los dejo con mi compañero.